La democracia para mí es algo donde todos podemos o todos tenemos el derecho de elegir. El poder que le da el pueblo a los gobernantes. La democracia es la opinión de la mayoría. La democracia en nuestro país pues es incipiente, vamos empezando, sin embargo debemos reconocer que gracias también al esfuerzo del PRD hemos logrado muchos avances democráticos. Gracias al esfuerzo del PRD hoy contamos con instituciones consolidadas, pero hay que reconocer pues que todavía nos queda un largo camino para democratizar a México. Si tú lo comparas en relación con otros países, puedo decir que sí tenemos una democracia. Desde luego no es la democracia ideal. Nos falta mucho, es una democracia muy nueva, con pocas décadas de existencia, pero sí, creo que vamos en un camino donde hemos logrado consolidar algunas partes fundamentales de lo que es la democracia. Creo que falta, pero en general veo deficiencias también muy importantes. Por ejemplo, la falta de equilibrio de pesos y de contrapesos entre los poderes. Desde luego, la subordinación del poder legislativo, que esa es una gran problemática porque a pesar de que hay un voto diferenciado en la ciudadanía, hay compraventa de legisladores que se cambian al partido oficial y que desde luego eso te genera muchas veces, como lo hemos visto ya, una sobrerepresentación, incluso más de los 8 puntos permitidos por nuestra Constitución. La democracia en México en este momento siento que hemos retrocedido. Íbamos avanzando. Por cierto, se critica mucho que antes estaba todo manipulado, pero bueno, del PRI pasamos al PAN, del PAN pasamos al PRI de nuevo y del PRI pasamos a Morena. Entonces está habiendo un cambio según la voluntad ciudadana. Ahora lo que está ocurriendo es que tenemos un presidencialismo muy presente a través de la mañanera que trata de influir en todos los aspectos en la vida pública, que ataca a los opositores, que habla bonito de los que son de su gobierno, influyendo en el electorado, pero además a través de programas sociales se está influyendo en el ciudadano. A través del dinero público se está influyendo en el ciudadano, se le sigue corrompiendo al ciudadano, se le sigue comprando el voto, con los programas sociales se les está extorsionando para que voten a fuerza por Morena, con la amenaza de que si no lo sacan de los programas, o que si llegan otros los van a sacar del programa. Así que estamos viviendo en la extorsión. Policías, Guardia Nacional participan a favor del partido en el poder para amedrentar a gente que ayuda a promover el voto por opositores y mientras tanto protegen a los operadores del partido Morena el día de la jornada electoral. Mal también que estemos con la delincuencia presente en cada elección, que la delincuencia participe a favor de candidatos, de partidos, que haya violencia, que haya amenazas contra ciudadanos, contra candidatos. Nada más en el 2021 fallecieron más de 100 personas que aspiraban a un cargo público, ya eso es un número bastante aterrador. Órganos locales que están al servicio del partido en el poder, pues todo esto va haciendo que nuestra democracia falle, que no tengamos una democracia que esté llevando a gente producto de la voluntad ciudadana. Así que uno de los secretos es que la gente participe para poder evitar tanto problema que se está presentando. Bueno, tenemos hoy día un contexto de democracia absolutamente imperfecta. Es una democracia que en algunos segmentos ha cumplido con el propósito de crear instituciones, de crear leyes, de lograr, por ejemplo, que los partidos políticos tengan condiciones adecuadas para poder competir por el poder, que los árbitros, tanto estatales como los nacionales, logren conducir adecuadamente los procesos electorales y den garantía de elecciones auténticas que generen paz social y estabilidad política. Pero en la parte de los logros en materia social, económica, me da la impresión de que se queda mucho a deber al pueblo de México. La existencia de elecciones libres, auténticas, creíbles, no es una garantía de que vas a tener buenos gobiernos, de que van a abatir los principales problemas del país. México vive en este momento quizá el momento más desastroso en materia de inseguridad pública, el crimen organizado, los
asesinatos, los asaltos a las personas, el hecho de que muchas regiones del país estén dominados por el crimen organizado, pues es un rezago evidente de los logros de la democracia mexicana. Y creo que también hay un tema que debe ser discutido, colocado en la mesa. El respeto al Estado de Derecho se ha deteriorado de una manera terrible, empezando por el propio presidente, por todo el séquito que en términos de servidores públicos, de legisladores, de servidores públicos en general que tiene el presidente de la República, predican constantemente con el ejemplo una falta de respeto al Estado de Derecho y a la Constitución y a las leyes. Y esa parte me hace a mí sostener que nuestra democracia es imperfecta, que nuestra democracia no está concluida, que no ha logrado consolidarse y que una de las principales obligaciones que tienen los servidores públicos, empezando por el presidente, los gobernadores, sería justamente el respeto a la Constitución y el respeto a la ley. Y vemos cómo sistemáticamente en materia, por ejemplo, de uso de recursos públicos, estos se aplican esencialmente para lo que prohíbe la Constitución, que es la Constitución dice no los puedes usar para cuestiones electorales. Todas las campañas de las corcholatas estuvieron amparadas, estuvieron auspiciadas, estuvieron financiadas por recursos públicos y esa parte me parece que ha sido deficiente. Otra cuestión que me parece también muy importante cuando se alude al tema del respeto al Estado de Derecho tiene que ver con que el presidente no ha respetado el principio de neutralidad y de ahí los gobernadores, de ahí los senadores, de ahí los diputados de la alianza gobernante que hacen exactamente lo mismo. Subirse a las mañaneras, que es una especie como de foro de propaganda política del presidente de la República para decir que no votes por los partidos de la oposición, es vulnerar el principio de neutralidad al que están obligados los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, y eso pues genera situaciones absolutamente incómodas y situaciones absolutamente contrarias a lo que debería de ser el funcionamiento armónico de una democracia en este país. Creo en parte que sí tenemos democracia, ¿no? Creo en parte que sí tenemos democracia, que sí podemos decidir. Lo que pasa es que no la ejercemos. Creo que vivimos en una democracia, pero disfrazada. Es decir, se hacen los procedimientos, pero los resultados no son democráticos. No, creo que vivimos en una etapa en este país actualmente de ya denle poder a este señor que viene moleste y moleste, ya dénselo para que ya no pase nada y se calle. Creo que es autoritaria. Creo que el presidente es quien decide cómo, cuándo y dónde. Creo que ninguna de las dos, más bien creo que es como popular, como un tema lo que te decía ahorita, ¿no? O sea, la gente cansada de que el señor venía insiste, que le dijeron, bueno, sí, ya toma el poder, a ver qué hace, y pues no hay resultados. Creo que es la más autoritaria que hemos tenido, es un nuevo PRI y tristemente engañó a mucha gente, nos engañó a mucha gente. Yo creo que la democracia es mejor porque refleja lo que la mayoría necesitamos. Y un gobierno que busca la opinión de la mayoría de su pueblo puede avanzar, yo creo que más fluido en sus políticas. Porque creo que entonces el pueblo elige, y aquí es alguien que ya nada más, como en Cuba, como en Venezuela, alguien que ya se montó en el poder, que ya no se quiere bajar. Creo que la democracia debería ayudar al pueblo. Bueno, la democracia que deseamos, pues es una democracia efectiva y eficiente, una democracia real. ¿Y eso qué significa? La mayor participación ciudadana, tanto como sea posible, informada. Yo me atrevería a poner sobre la mesa el debate de una segunda vuelta en elecciones, para que al final haya únicamente 2 candidatos y tenga el mayor legitimidad posible en una elección. Yo también desearía tener una democracia de debate informado, porque actualmente podemos tener muchas mañaneras, pero no es democracia si se dirigen a la descalificación
y al uso faccioso de los datos, de las cifras que tenemos en nuestro país. Me parece que el debate es, tanto como sea posible, dar argumentos imparciales, reales, apegados a la realidad y a partir de ahí tomar decisiones. Pero lo que sucede en nuestro país pues es que tenemos una postura política y entonces acomodamos los argumentos según convenga mi postura política. Y si cambia esa postura, entonces vuelvo a reacomodar los argumentos. Y eso debería desde luego ser al revés. Deberíamos de tener los argumentos y luego ya asumir una postura, un compromiso en torno a la realidad que tenemos. A mí me encantaría una democracia donde los mexicanos se interesaran genuinamente por la política de una manera responsable, porque actualmente lo vivimos, sobre todo quienes trabajamos en partidos políticos o quienes nos dedicamos a la política, porque nos ven como predicadores. Nos ven como, ya llegó a insistir y a hablarme, y hay un rechazo previo a que tú puedas siquiera dar algún dato, algún comentario. Creo que la política debería de convertirse en una plática familiar, en una plática de domingo, algo que a todos nos interese, algo de lo que podamos dialogar, respetar las diferencias, ver estas no coincidencias o las coincidencias que tenemos desde el respeto, desde la tolerancia, entender el punto de vista del otro y a partir de ahí construir y estar siempre conscientes que tenemos un objetivo, que es mejorar las condiciones de vida de todos y de todos. Construir un México que todas y todos querramos vivir en este país, ¿no? Ese es el tipo de democracia que queremos. Creo que uno de los grandes logros que ha existido en nuestro país en comparación con el resto del mundo, desde luego es la paridad y la participación de las mujeres a nivel electoral. Creo que hay muchas maneras de cambiar una sociedad. Una, desde luego, es a partir de los cambios estructurales, de los cambios de mentalidad, de la eliminación de prejuicios, de roles de género, que es muy complicado, que te implica una educación continua, capacitaciones a servidores públicos, etc. Y la otra es hacerlo desde implementar medidas como las acciones afirmativas, como el principio de paridad, que te ayude a empezar a cambiar esta mentalidad tan machista, tan patriarcal que tenemos en nuestro país. México, los partidos políticos van a tener que postular al menos 5 candidaturas de mujeres a las gubernaturas y todo parece indicar que vamos a tener 2 candidatas mujeres a la presidencia que son las mejores posicionadas. Y eso nos podría orillar a pensar que vamos a tener una presidenta mujer. Ojalá que ambas mujeres, sea cual sea la que acceda y la que pueda tomar posesión del cargo como presidenta de la República, esté comprometida con una representación sustantiva de las mujeres. No basta con ser mujer, ojalá fuera así, porque entonces ya tendríamos un país diferente, pero ojalá exista ese compromiso real de una representación sustantiva, de la identificación de los problemas que las mujeres tenemos para poder cambiarlo. Una democracia deseable sería, primero, que cada quien haga lo que tiene que hacer en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho. Si tú, como presidente de la República, como gobernador, como gobernadora, como diputado, como senadora, como presidenta municipal, no estás de acuerdo con las normas, hay mecanismos institucionales para activar y propiciar los cambios. Entonces, no respetar la ley porque no estás de acuerdo con ella es un tema que me parece a mí contrario a lo que una democracia plantea. Así que si tú no estás de acuerdo con las normas, impulsa los cambios que necesites, en este caso a través de las mayorías parlamentarias que tiene el régimen, pero no incumpla sistemáticamente con ello. Y esto es no solamente en materia política, sino en materia de la implementación, del diseño e implementación de cualquier tipo de política pública. Recuerda lo que ocurrió con el aeropuerto de Texcoco, recuerda lo que ocurrió, por ejemplo, con el sistema de transporte de la laguna, que incluía un mecanismo de transporte urbano para conectar
Gómez Palacio, con algunas partes de Coahuila, Torreón básicamente, para poder hacer el traslado de la gente en mejores condiciones. A mano alzada el presidente suspendió esta cuestión sin haber hecho un desahogo de procedimientos establecidos para tomar ese tipo de decisiones. Creo también que situaciones como la construcción de las obras insignia de la actual administración han evadido la responsabilidad de escuchar el punto de vista de especialistas como los ambientalistas, que en el caso del Tren Maya pues han dicho que hay un deterioro terrible del ecosistema y evidentemente de zonas que deberían ser incluso protegidas. Y luego, por si fuera poco, la gestión que se tiene es en el marco de una defensa de una democracia que no existe en este país, es prácticamente un esquema de defensa de actos de corrupción, y creo que bastaría señalar dos casos. A propósito del propio Tren Maya, una de las estaciones, de las paradas que va a tener este tren, que es en la zona de Tulum, que es una zona emblemática por muchas razones en nuestro país, está justamente sobre la entrada, casi en la entrada de un parque de recreación que está a nombre de los hijos de Nicolás Mollinedo, que es el antiguo chofer de Andrés Manuel López Obrador. Ya que decimos de los diversos negocios que le han encontrado a familiares cercanos al presidente, sus hijos, sus primos, sus hermanos, el recibir estos sobres y que no se hayan aclarado estas cuestiones. Y creo que el segundo ejemplo que vale la pena mencionar tiene que ver con la famosa creación del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que al final de cuentas fue una institución saqueada por los propios morenistas y que contradice el propósito discursivo de López Obrador de regresarle al pueblo lo que fue robado. Y luego te diría también que una cuestión que en México hace falta sería, para tener una auténtica democracia, sería respetar realmente los derechos y las necesidades del pueblo en general. ¿Por qué? Porque el uso de los programas sociales, podemos estar o no de acuerdo con las características de los programas sociales. Yo creo que los programas sociales son necesarios, pero no creo que la universalidad de algunos de esos programas sea lo más adecuado para poder atender las delicadas situaciones que tiene el país. Planteo concretamente el tema de los apoyos a los adultos mayores, que creo que hacen mucha falta, sobre todo cuando se trata de personas que han trabajado, que en este momento no tienen condiciones adecuadas de subsistencia. Pero hay muchas personas que tienen la misma edad, que tienen mucho dinero, que tienen posiciones económicas adecuadas y que aún así reciben este tipo de beneficios. Creo que con independencia del criterio de su aplicación universal, me parece que tendría que ser un poco más selectivo para que esos recursos se utilicen de mejor manera. ¿Qué democracia necesitamos? Una democracia donde los servidores públicos respeten la ley, una democracia donde se puedan implementar en forma coordinada entre los titulares del Poder Ejecutivo, el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, con los integrantes de los órganos legislativos, congresos locales, el Congreso Nacional, se puedan implementar medidas, acciones, no solamente de política pública, sino de corrección, de modificación, de emisión de leyes, que hagan posible que el desarrollo sea parejo, que las oportunidades sean parejas. Y también creo que la democracia que necesitamos tiene que ser una democracia donde se gobierne para todos. Es un principio universal que acompaña el diseño de las democracias. Tú puedes ser candidato del grupo de personas que representan, que tienen coincidencia con los principios, con los programas de acción que tiene el partido político, pero si tú ganas el cargo público, tienes que gobernar para todos, no solamente para algunos. Y creo que en México seguimos teniendo un déficit en esa materia, particularmente en este sexenio. No te digo que los gobiernos anteriores del PRI o del PAN no hayan sido selectivos en algunas cosas, creo que lo fueron también, pero remarcadamente esa selección se ha dado hoy, además una selección que ha llevado a una enorme polaridad en el país. Está dividido el país desde el propio presidente, porque al presidente le ha resultado muy cómodo gobernar solamente para el grupo que él considera que es el que puede sostener a su partido con los votos en el poder y le puede estar generando continuamente triunfos electorales en las gubernaturas, en los órganos legislativos y por supuesto en los ayuntamientos. La democracia perfecta pues difícilmente va a existir, pero lo que sí debemos de buscar son parámetros
importantes de participación de los partidos políticos y de los candidatos, que sea una participación equilibrada. Algo que el INE ha intentado y que más o menos ha podido regular, de que no haya un exceso de propaganda de uno y que otros no tengan la oportunidad de llegar al electorado. Este equilibrio se debe de buscar, conservar, tanto de candidatos como de partidos, evitar que el gobierno se meta en las elecciones. Esto que mencioné de programas sociales, de dinero público, de las fuerzas del orden que las utiliza en la delincuencia para influir de manera negativa en la democracia, pues todo esto lo tenemos que frenar. El INE tiene algunas herramientas y la verdad que el presidente de la República y el gobierno tendría que ser un personaje moral que invite a la sociedad a votar, que invite a no violentar la elección, que haya una buena participación. Esto es lo que el gobierno, todos los gobiernos deberían hacer. Y bueno, fortalecer al Instituto Nacional Electoral, que verdaderamente la gente le tiene credibilidad, más que a la Presidencia de la República, más que inclusive al Ejército. Entonces el INE, a pesar de los ataques del propio gobierno, sigue manteniendo una alta credibilidad, pues hay que seguirlo fortaleciendo, y porque a todos nos conviene que al final, en un resultado electoral, pues la gente sepa que el órgano electoral que está juzgando la elección, al momento de darnos un veredicto, es un veredicto confiable, es un veredicto legal, y además, si alguien quisiera impugnar, pues están los tribunales también para poder argumentar si algo está mal. Así que lo deseable es que haya mucha participación ciudadana, mucha moral por los que gobiernan, moralmente que participen sin influir, y pues que busquemos el equilibrio de todas las fuerzas políticas y de los candidatos en una elección. Cuestión es mantener la credibilidad del INE, fundamental, ¿de acuerdo? Yo me encanta la definición que viene en el artículo 3 de la Constitución Política de este país, que dice que la democracia es un estilo de vida, y yo en lo personal sí aspiraría a que todas las personas contemos con un modo de vivir democrático, donde todas nuestras relaciones sean democráticas, donde pensemos en el otro, en la otra, y que pues en este sentido, en todas las esferas de nuestra vida, pues podamos vivir en democracia, en armonía y en paz. Necesitamos un país donde las diputadas y los diputados pongan por encima a los ciudadanos y no lo que el presidente quiere. Queremos un gobierno que escuche a la ciudadanía, a los partidos políticos, para darle solución a los problemas que son graves en este país. Queremos un país donde las mujeres podamos gozar plenamente de nuestros derechos. Un país con igualdad sustantiva e igualdad en todo. Esa es una pregunta muy interesante, ¿cómo hacerle, no? Porque esa es como la receta, y yo creo que pues no hay recetas, porque pues hemos ido a veces con ensayo y error, pero sí es importante, desde mi perspectiva, educar para la democracia, y educar para la democracia para que todas las personas que lleguen a ocupar un cargo público lo hagan con convicciones democráticas y puedan en este sentido pues ver por el bien de la ciudadanía. Lo que pienso es que más allá de lo que los políticos pudiéramos decir respecto a la democracia, porque desde luego muchas personas tendrán la visión de que usamos este concepto de democracia cuando conviene la política, y cuando no nos conviene que se sepa o que sea transparente algo, entonces no invitamos. Más allá de esa creencia, yo lo que creo es que cada quien debe de asumir una responsabilidad individual y frente a la sociedad, frente a sus seres queridos, frente al país donde vivimos. Finalmente, el país que tenemos es responsabilidad de todas y de todos. Si yo voto o si yo no voto, eso es responsabilidad nuestra también, y creo que en ese sentido las deficiencias que tenemos como país se deben a la cultura cívica, a la cultura democrática que tenemos y que carecemos muchísimo. Está muy bonito hablar de los sistemas de otros países, que hay mucho que aprender desde luego, pero también debemos de revisar qué han hecho los países para llegar ahí. Y una parte importante es este compromiso que cada quien asume para cambiar la realidad en la que vive. Yo creo que no es suficiente con quejarse, con estar a favor o no de los partidos políticos, con estar a favor o no de un presidente o de un candidato, sino qué estoy haciendo yo desde mi ciudadanía, desde organizaciones civiles, desde mi militancia en un partido o no, para cambiar las condiciones que no me agradan de mi país y que podrían mejorarse.
Para eso, digo, es una pregunta fácil, pero muy complicada, porque para la vida democrática de un país necesitamos también una conciencia ciudadana. Necesitamos que el ciudadano, la ciudadana sepan que primero que nada participar es lo que te permite decidir el futuro de tu municipio, de tu estado, de tus representantes populares en general. Punto 1. Punto 2, que tengamos otra moral, porque muchos están pensando en hacer tranza, en hacer trampa en la elección, y bueno, mientras esto siga ocurriendo, la democracia va a ser imperfecta. Entonces también tenemos que inculcarle en el ciudadano el valor de la honestidad, del respeto a la participación ciudadana y al resultado electoral, porque cuando no nos gusta el resultado también ahí andamos haciendo desorden. Así que mucho tiene que ver para que haya una democracia más perfecta, la conciencia ciudadana, participación ciudadana y valores de honestidad y de respeto hacia todo el proceso y hacia todos los candidatos y partidos. Bueno, tendríamos que regresar a un esquema de mayor solidaridad, de mayor respeto a nivel nacional, y tendríamos que ir hacia un esquema de reconciliación. Hoy, por las actitudes que ha tenido el gobierno morenista desde la presidencia y hasta las presidencias municipales, que lo vemos con miles de ejemplos de manera cotidiana, insisto, el país está completamente polarizado, está dividido. El primer punto es un esquema de reconciliación. Quien gane la presidencia, porque es un año de elecciones, el de 2024, y que además es un año donde sin duda serán elecciones de mujeres, tendrá que predicar con el ejemplo esa reconstrucción nacional que se necesita para poder estar ahí. Tendrías que reformular también todo el esquema de atención a los problemas de inseguridad pública que tiene el país. La estrategia del actual gobierno es una estrategia fallida, hay que decirlo con toda claridad. Nunca como ahora en la vida de este país había habido zonas controladas por el crimen organizado, y creo que ahí en esa parte tienes que cambiar radicalmente la estrategia. No es el tema de abrazos, no balazos, es un tema de que pongas orden y que garantices que las personas que han tenido que abandonar las localidades en Zacatecas, en Durango, en muchos otros lugares del país, puedan regresar a sus lugares y puedan desarrollar en condiciones adecuadas sus actividades. Creo que tienes que deconstruir el clima de inseguridad que hay en el país y construir uno donde cada quien pueda cumplir adecuadamente con sus actividades. Lo que pasó, por ejemplo, en Tamaulipas es totalmente inadmisible. Había sido muy complicado contener el impulso y el dominio del crimen organizado en esa entidad federativa. Se logró más o menos en un régimen panista. Creo que hubo logros adecuados, hay números, hay evidencias de esa cuestión. Gana un gobierno morenista y entonces se revierte completamente esa situación. Lo que hemos visto en Zacatecas, donde son prácticamente éxodos de personas que en su mayoría van hacia el estado de Durango y que además están generando un problema interno de migración, me parece que es uno de los temas más importantes que tendrían que atenderse. Creo también que otras cuestiones vinculadas a lo que una democracia le tiene que ofrecer a sus habitantes tienen que atenderse. Los temas de trabajo, los temas de salud, los temas de educación, que igualmente tienen muchos déficits en el país. Y un tema que me parece también de fundamental importancia: se tiene que destruir esta situación de manejo absolutamente político partidario del presupuesto federal. Si no le cae bien el INE al presidente de la República, entonces le descuentas cualquier cantidad de dinero que lo pone en una situación complicada. Ahora el pleito está con el Poder Judicial de la Federación, donde se van a apropiar incluso de dinero que le corresponde a los trabajadores del Poder Judicial. Y esa parte a mí me parece que es absolutamente indebida. Entonces, si tú te das cuenta, es un tema de actitudes, es un tema de definición de programas absolutamente partidistas, que desde la óptica del gobierno solamente están beneficiando al grupo que se encuentra en el poder y que está lastimando de manera severa al resto de la población y al resto de los grupos. Y creo también que se tiene que predicar un poco con el ejemplo cuando se habla de respeto, cuando ese respeto solamente se le da a los que coinciden con el actual régimen y no a todos los demás. Y esa parte me parece también que es un déficit actual de la democracia, que si se revierte,
pues va a tener beneficios tangibles mucho más adecuados para nuestro país. Respetar a las instituciones creo que también es un punto central, lo hemos visto en esta disputa del presidente con los órganos autónomos, con el INE, con el INAI, con el propio Poder Judicial y con todas aquellas instituciones que de alguna manera pues no emiten decisiones que resultan cómodas para el actual gobierno.